Bien, esta primera clase pues va a tratar acerca de conversión de unidades. Para la conversión de unidades tenemos que tener en cuenta pues los siguientes aspectos que hacen de la conversión de unidades algo necesario. Entonces, conversión de unidades. En física existen tres magnitudes fundamentales: masa, longitud y tiempo. Estas magnitudes se pueden expresar en diferentes unidades. Que nacen obviamente de la necesidad de expresar magnitudes físicas de manera cuantitativa, es decir, necesito un número para expresar dichas unidades. Entonces, las magnitudes fundamentales son el tiempo, la masa y la longitud. Y pues como ya mencioné, esas magnitudes fundamentales se pueden expresar en diferentes unidades. Como algunos ejemplos, para el tiempo tenemos los segundos, los minutos, horas, etcétera, 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 días, años. En el caso de la masa tenemos los gramos, libras en nuestro país, aunque esta es una unidad de fuerza nosotros consideramos a la libra como una unidad de masa, no como una unidad de fuerza como la hacen en otros países, kilogramos, y tenemos muchas más, grandes, toneladas, etcétera, 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 y muchas más pequeñas, miligramos, como un ejemplo. La longitud la podemos expresar en centímetros, metros, kilómetros, y hay muchas más al igual que en las otras unidades. Por ejemplo, pies, pulgadas, yardas, ese tipo de medidas con las que no estamos tan familiarizados, pues no hacen parte de nuestro sistema de medidas. Como ya mencioné, pues estas unidades de medida o para cualquier magnitud fundamental varían de un país a otros. Un ejemplo, en Estados Unidos la mayoría de veces la distancia no se mide en metros, centímetros como lo hacemos nosotros, sino que ellos tienen otras magnitudes, por ejemplo los pies, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues para resolver y unificar este tipo de medidas existen equivalencias entre esas unidades que pues nos permiten expresar nuestras unidades de tiempo, masa y longitud en términos de las unidades de ellos, o las unidades de ellos en términos de las de nosotros. Bien, el objetivo de esta clase es transformar unidades de longitud de un sistema de medidas a otro. Más adelante lo haremos con masa y con tiempo, y incluiremos algunas como volumen y área. Para realizar esto es necesario tener en cuenta que existen factores de conversión que nacen de las equivalencias que hay de una unidad a otra. Bien, ahora en esta parte aprenderemos a convertir unidades de longitud en nuestro sistema. Es claro que nosotros estamos relacionados con el sistema internacional de medidas y es importante tenerlo en cuenta porque la mayoría de veces en el sistema internacional de medidas o SI
Es importante tener esto en cuenta porque trabajar con el Sistema Internacional de Medidas nos obliga a que nuestras magnitudes fundamentales estén expresadas en ciertas unidades. Por ejemplo, para el caso de la longitud, el sistema de medidas que se utiliza, la unidad que se utiliza en el Sistema Internacional de Medidas es el metro. O sea que si yo tengo una unidad de longitud expresada en cualquier, una magnitud de longitud expresada en cualquier otra unidad, tendría que transformarla en metros. ¿Cómo voy a hacer eso? Estableciendo equivalencias. Bien, la primera equivalencia que vamos a establecer será entre centímetros y metros. La mayoría de personas sabe que un metro es equivalente a 100 centímetros. Esto nos ayudará a convertir de metros a centímetros y al igual de centímetros a metros. ¿Cómo va a ser esto posible? Vamos a utilizar algo que se denominan factores de conversión, que es la manera más sencilla de pasar de una unidad de metros a otra como centímetros o de centímetros a metros. Bien, el primer factor de conversión nace de esta equivalencia y el primer factor de conversión es un metro dividido entre 100 centímetros. Este factor de conversión va a transformar centímetros a metros. Esa va a ser su función. Fíjense que siempre, bueno, eso lo diré más adelante. Y el siguiente factor de conversión, lo voy a separar acá para que no se vayan a confundir, pero pues está relacionado nuevamente con la equivalencia, es 100 centímetros sobre un metro. Este factor de conversión hace lo inverso de lo que hace este, transforma de metros a centímetros. Bien, fíjense en algo importante y es que el factor de conversión nace de la equivalencia. Tenemos un metro sobre 100 centímetros para el primero y para el segundo 100 centímetros sobre un metro. Lo siguiente que es importante fijarse y tener en cuenta es que siempre que multipliquemos una unidad, en este caso centímetros por el factor de conversión, tengo que asegurarme que los centímetros estén en la parte de abajo. Esto me va a asegurar que estoy transformando de centímetros a metros si los centímetros están en la parte de abajo, al igual que en este, que estoy transformando de metros a centímetros. Los metros tienen que estar en la parte de abajo. Pero esto no lo podemos olvidar, el factor de conversión nace de la equivalencia. Y ahora vamos a aprender cómo utilizarlo.